Hola, saludo fraternal a todos desde este lugar de confinamiento donde me encuentro en obediencia a lo ordenado por las autoridades de mi país, porque un buen cristiano será un buen ciudadano. Y Pablo de Tarso nos dice claramente, obedezcan a las autoridades y oren por ellas. En su tiempo las autoridades se llamaban Claudio, Calígula y Nerón, para que quede claro. Entonces, he estado pensando en lo que hoy recordamos los cristianos en el jueves de la Semana Mayor. Por supuesto tendrán un sermón que más adelante viene, pero lo que quisiera es recalcar tres cosas que me vinieron muy fuerte esta mañana. En el Evangelio de Juan, capítulos 13, 14 y 15, ustedes las pueden revisar a fondo. Primero, el lavatorio de los pies. Segundo, la institución de la Santa Cena. Tercero, la enseñanza de la vid y sus ramas. En primer lugar, el lavatorio de los pies es un acto que a veces pasamos por alto. Imagínense lo que nos relata el Evangelio. En las casas de los pueblos semitas, descendientes de Sem, es decir, judíos árabes, aún hoy en día muchos lo practican así. Hay alguien que lava los pies de los invitados antes de que ingresen a la casa, porque no pueden traer el mugre de afuera para contaminar ese lugar. Imagínense que ahora hasta las autoridades civiles y políticas nos están recomendando lo mismo, al igual que los médicos, claro. Pero en esta oportunidad, en ese restaurante donde se realiza el acto que estamos recordando, el Señor Jesucristo no le permite al coime encargado de eso que cumpla su tarea, sino que Él mismo, impresionante, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se despoja del manto, que significa autoridad, unción. Todos los reyes usan manto, y en el caso de Jesús un manto inconsútil, porque Él es el dueño de todos los poderes. Y entonces lo deja a un lado. Y luego se ciñe la toalla del coime, del sirviente, y se agacha a lavarle los patirrajados pies a unos rústicos pescadores del lago de Galilea. Él mismo nos dice, así como yo hice, ustedes tienen que hacer con los demás. Y desgraciadamente en las iglesias hay muchos que quieren que les laven los pies y muy pocos que están dispuestos a lavar los pies. Por supuesto que en esta gran emergencia estoy dándole gracias al Señor hasta con lágrimas en los ojos, porque descubrí algo que me entusiasma sobremanera y que me emociona profundamente. Casa sobre la Roca está llena de lavadores de pies. Siguen trabajando, cumpliendo su tarea, con orgullo de siervos de aquel que un día hizo esta tarea. Por supuesto, hay que decir, como es un ícono en Casa Roca, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esta mañana me puse a hacer juegos de palabras que me gustan tanto con mi mente lingüística. No hay que confundir servicio con servicio. Servicio con servicio. Y tengo ganas de proponerles que sigamos aplicando de hoy en adelante la clave de sí. Ya tuvimos la de re. La clave de sí, que es otra nota pues del pentagrama musical. ¿Sabe cómo es? Con el sí condicional y el sí afirmativo. Sí condicional, sí sirvo. Sí afirmativo, sí sirvo. Sí sirvo, sí sirvo. Y por supuesto, no podemos olvidar la enseñanza de la vid y las ramas que está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Pero sobre eso, sí quisiera regresar a uno de mis libros, El Código Jesús, que cuando lo estaba redactando, me llegó algo maravilloso que nadie se puede ni siquiera imaginar que sea verdad. Imagínese usted que Carlos Marx, ¿le suena? El que dijo que la religión es el opio del pueblo. Era hijo de judíos que en Alemania se habían convertido a la fe cristiana. Sin embargo, él terminó desviándose cuando Satanás entró en su vida. Pero hay un texto de él, la unión de creyentes con Cristo, que la hizo en su juventud, con base en Juan 15, 1-4. Quiero compartirles este texto porque es precisamente sobre la vid y las ramas. Saco comillas, aprieten cinturones porque el que habla es
Carlos Marx. Cuando consideramos la historia de los individuos y consideramos la naturaleza del hombre, es cierto que siempre vemos una chispa de divinidad en su pecho, una pasión por lo que es bueno, luchando por conocimiento, anhelo y verdad. Pero las chispas de lo eterno son extinguidas por las llamas del deseo. El entusiasmo por la virtud es ahogado por la voz tentadora del pecado. La lucha por el conocimiento es suplantada por una base que lucha por los intereses materiales. El anhelo por la verdad es extinguido por el dulce elogio del poder de las mentiras. Y entonces ahí está de pie el hombre, el único ser en la naturaleza que no cumple a cabalidad su propósito, el único miembro de la totalidad de la creación que no es digno del Dios que lo creó. Habla Carlos Marx, repito. Pero ese creador benigno no puede aborrecer su obra. Él quería levantar al hombre hacia él y envió a su Hijo, a través de quien proclamó para nosotros, comillas, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15, 3, 4. Sigue hablando Marx. En ninguna parte expresa Dios más claramente la necesidad de unión con Él mismo que en la hermosa parábola de la vid y las ramas. Las ramas no pueden llevar fruto por sí mismas. Por eso Cristo dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Era Marx un adicto del opio del pueblo? Pregunto yo. Sin duda no. Lo que plantea no es activismo religioso, sino vitalismo espiritual. Él después creó la religión de los trabajadores. Qué contradicción tan grande cuando empezamos a olvidar nuestras raíces espirituales y nos dejamos guiar por el príncipe de este mundo que es Satanás. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que estén contentos en casa, que siga avanzando la lucha espiritual, no contra esa pandemia, sino contra los virus espirituales que están invadiendo la sociedad colombiana a pasos agigantados. Pero el Señor siempre es el Señor, y si estamos adheridos a Él, como lo recordó Carlos Marx en este extraño texto de su juventud, todo saldrá bien, porque hay ramas largas, ramas cortas, ramas gruesas, ramas delgadas, pero si están adheridos a la vid, reciben siempre la savia que es la sangre vivificadora del Dios hecho hombre a quien estamos recordando hoy. Que los bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Esta semana, estamos en Semana Santa, estamos recordando la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo, y después de ver lo que pasó ese domingo, conocido como Domingo de Ramos, vamos a mirar lo que ocurre hoy Jueves Santo. Y quiero invitarlos a orar. Señor, queremos darte gracias porque siempre es una linda oportunidad poder estar recordando lo que tú, Jesús, hiciste durante toda tu vida terrenal, Señor, y pedimos que este mensaje toque nuestra vida. Gracias porque tú celebras con nosotros, celebras nuestra liberación, y nosotros podemos tener la seguridad de que contigo hay una vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Obvio, como cristianos que somos, creyentes en Jesucristo, celebramos la última semana de Jesús, lo que conocemos como la Semana Santa. Este domingo, como ya vimos ahora, es ese domingo conocido como Domingo de Ramos, donde Jesús entra a la ciudad de una manera muy humilde, montado en un burrito. ¿Y qué pasa de lunes a miércoles? Digamos, Jesús, vamos a recordar que llega y es cuando hace una limpieza del templo. Jesús enseña a través de muchas parábolas. De hecho, va a ser muy importante repasar esas enseñanzas de Jesús durante esos días, porque es cuando Jesús, por ejemplo, da las señales de los últimos tiempos, y creo que es bueno repasarlo más con todo lo que viene sucediendo en estos días. Pero finalmente, lo que ocurre el día miércoles es el complot de Judas con los judíos para entregar a Jesucristo. Y quiero adentrarme directamente qué es lo que pasa ese Jueves Santo, y sobre todo qué es lo que Jesús dijo, qué fue lo que enseñó en estos días. Y voy a ir de una vez al primer punto.
y lo llamo la celebración de la Pascua y la disputa de sus discípulos, de los discípulos. En Lucas, en el capítulo 22, por favor, versículo 7 al versículo 16. Hoy vamos a mirar los diferentes evangelios porque, obvio, los cuatro estudian esta última semana de Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo 7 al versículo 16. Voy a leerlo. Dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de los cielos. Las fiestas anuales, así como las hay religiosas y las hay nacionales, civiles, siempre están recordando algo. Y dentro del pueblo judío, pues obvio también esta costumbre está. Una de las fiestas más importantes es la celebración de la Pascua. ¿Qué se celebra en la Pascua? Es el recordatorio cuando el pueblo que estaba esclavo en Egipto sale hacia la tierra prometida, atravesando un tiempo de desierto. Y recuerden que esa última noche el Señor le dice al pueblo: reúnanse en sus casas, unten los dinteles, las puertas con la sangre del cordero, y por familias estén celebrando esta Pascua, porque es la liberación. Y mira lo que Jesús hace. Jesús lo que hace es, con sus discípulos, celebrar también la Pascua. ¿Qué es la Pascua propiamente? Es la liberación del pueblo. Y mira que Jesús está celebrando en algo totalmente íntimo, como es una comida. La comida siempre refleja unidad. En estos días hemos tenido tiempo para compartir en familia. Es cercanía. Y lo que Jesús hace, así como cuando uno celebra un aniversario, un cumpleaños, Jesús lo que hace es celebrar con sus discípulos la liberación de su pueblo. Y eso que ocurrió en el Antiguo Testamento, con el pueblo cuando sale de Egipto, es solamente un anticipo de lo que sucede con nosotros en el Nuevo Testamento con Jesús. Y mire que Jesús lo que hace es celebrar nuestra liberación. ¿Cuál liberación? La liberación de una vida pasada sin Cristo, con pecados, en problemas. Y lo primero que Jesús hace es celebrar que tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres con Jesús. Tristemente ocurre algo después de esto, y es que Jesús les ha dicho que va a entrar a Jerusalén, que van a crucificarlo. ¿Y sabes qué hacen los discípulos? Los discípulos lo que hacen es comenzar a preguntar: ¿quién va a reemplazar a Jesús? Y esta es una de las costumbres lamentables que tenemos los humanos, y es estar buscando puestos, estar buscando posiciones de honor. Y mira que Jesús lo que hizo fue aprovechar estas circunstancias para dar una muy buena enseñanza y decirles: esto no trata de puesto, esto trata de servir. Si tú quieres ser grande, tienes que servir. Y es una enseñanza que hoy en día, si todo empresario, todo jefe, ya sea en la casa, en un grupo, el puesto que tiene no lo tiene para que los demás le sirvan, sino para servir a los demás, creo que este mundo va a cambiar. Y es una linda oportunidad que Jesús nos da. Jesús siempre nos ubica diciendo: creo que lo más importante es la libertad que tienes, que hoy eres nuevo en Jesús, y siempre habrá una linda ocasión para que tú sirvas a los demás. ¿Qué pasó ese jueves? Primero, Jesús celebra con nosotros la Pascua y ubica a sus discípulos. Segundo punto, Jesús lava los pies de sus discípulos. Voy a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Antes de leer este texto, queremos aclarar algo, y es que el lavar los pies era una costumbre cultural, no era una costumbre religiosa. Obviamente las calles de Jerusalén
no eran pavimentadas, la gente andaba en sandalias y era muy normal que los pies se ensuciaran. Y cuando yo llegaba a una casa, normalmente el dueño de la casa, si tenía los dineros, tenía un criado que era el que limpiaba los pies a los invitados, pero si no había un criado, uno de los invitados, a manera voluntaria, era uno de los que hacía esta limpieza. Y mira el ejemplo de Jesús. Vamos a leerlo. Juan capítulo 13, del 1 al 5. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Este es uno de los ejemplos más tremendos y la Iglesia Católica, de hecho, dentro de los rituales de la celebración de la Semana Santa, hace el lavatorio de pies. Quiero aclarar, como ya lo dice, que esto no era una costumbre religiosa, era más una costumbre cultural. Pero mira el ejemplo de Jesús. Jesús siempre toma la iniciativa y Él tiene muy claro que el Señor le ha dado autoridad sobre todo. Pero esa autoridad, así como lo toqué unos minutos atrás, es una autoridad para servir. La grandeza está en el servicio. La grandeza está en que Él toma la iniciativa me gusta imaginarme la escena, Jesús tomando el recipiente de agua, sirviéndolo, porque es que ni siquiera dio la orden, y tráigame esto, tráigame lo otro. No, Él toma la iniciativa. Y nosotros estamos limpios por Jesús, la sangre de Jesús nos limpia. Y si tú ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, ya estás limpio. Pero uno en el caminar se va ensuciando, es decir, uno comete embarradas, hay pecados ahí ocasionales. ¿Qué es lo que el Señor hace? Y lo que el Señor hace es limpiarnos. ¿Pero qué representa realmente esto? Mira que Pedro, cuando Jesús le va a lavar los pies a Pedro le dice, no, tú no lo vas a hacer. Y el Señor le dice, si yo no lo hago, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro, que Pedro es un personaje, Pedro habla y después piensa, entonces dice, Señor, no solamente los pies, sino toda la cabeza. Y Jesús le dice, no es necesario, solamente los pies. Era por lo que te decía ahora, nosotros ya estamos limpios por la sangre de Jesús, pero tenemos que confesar nuestro pecado diario, un arrepentimiento diario del pecado diario. Y esto representa que nosotros tenemos que ir diariamente a que el Señor nos perdone. Pero también Jesús le dice, así como yo lo he hecho, ustedes deben hacer lo mismo. Y es obvio que Jesús no está hablando de lavar pies, no físicamente. Sí está hablando de servir, claro, pero Jesús está hablando básicamente de que tú y yo también tenemos que perdonar. Ahora, en todo este tiempo de reflexión, ¿hay alguien pendiente por perdonar en tu vida? Porque recuerda que el Señor dice que cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y si tú quieres que el Señor te perdone, pues antes tú tienes que haber perdonado. Y qué bueno ahora que terminemos y tengas un tiempo, que reflexiones si hay alguien pendiente por perdonar. Entonces, ¿qué pasó un jueves? Primero, recordamos, Jesús celebra la Pascua y los discípulos se agarran ahí, ¿quién va a ser el más importante? Jesús da la enseñanza de que la grandeza está en el servir. Segundo, el Señor lava los pies de sus discípulos. Vamos al tercero, un punto súper bonito. La cena del Señor. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 26 al versículo 29. Mateo 26, del 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes.
Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y esto es lo que conocemos como la institución de la cena, la comunión, llámala como quieras. ¿Y qué es lo que nosotros creemos con relación a la cena? Primero, no creemos en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? El catolicismo dice que en el momento de la cena, el pan literalmente se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre de Jesús. Y entendemos que el pan y el vino son solo símbolos. Jesús toma un pedazo de pan y les dice, este es mi cuerpo. Después toma un poco de vino y les dice, esta es mi sangre. Y no es una broma, no queremos hacerlo ridículo, pero Jesús no está tomando literalmente un pedazo de su cuerpo, es un pedazo de pan. Lo que nosotros creemos es que durante la cena hay una presencia real espiritual del Señor en medio. No una presencia física, una presencia real espiritual. ¿Cómo se toma la cena? Bueno, la cena hay que tomarla de una manera digna. Y para ello, Pablo lo explica muy bien en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, verso 23 al 32. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Verso 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Bien, varios puntos importantes. Primero, cuando yo tomo la cena, tengo que hacerlo en memoria de Jesús. Hay ejemplos bien sencillos. Uno de pronto celebra un aniversario matrimonial, hace poco celebré 25 años de casado, y uno invita a comer a su esposa y uno hace un recordatorio normalmente celebrando cumpleaños, uno que hace una comida, un almuerzo y recordamos. ¿Qué hacemos durante la cena? Durante la cena, el pan y el vino nos recuerdan a nosotros de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Él dio su vida por ti y por mí. Primer recordatorio, un evento pasado. Pero esta cena tiene un segundo recordatorio y es que Él dice, tómenla hasta que Él venga, hasta que yo venga. Y entonces no solo miro al pasado, sino también miro al futuro, entendiendo que Jesús va a venir por segunda oportunidad. Y cuando yo estoy tomando la cena, estoy recordando el acto de amor más grande que alguien ha hecho por ti y por mí, dio su vida, Jesús, por ti y por mí, sino que también tengo la expectativa de que Él va a volver. ¿Por qué te decía lo importante de revisar los evangelios cuando Jesús da las señales de los últimos tiempos? Porque Él dice, esto es lo que va a anticipar mi venida. Y va a haber un día grandioso, glorioso, donde tú y yo nos vamos a encontrar con Jesús, donde ya no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá virus. Yo recuerdo el pasado, miro el futuro, pero ¿cómo la tomo? De una manera digna. ¿Qué es tomarla dignamente? Si yo estoy recordando la muerte de Jesús, que fue y derramó su sangre por perdonarme, pues es obvio cuando dice, examínese cada uno a sí mismo, pues que yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Tomar la cena no es un acto religioso, simplemente de ir y pasar y tomar el pan y el vino. No, es un acto donde primero yo me examino y yo le digo, Señor, tú fuiste allí a la cruz, derramaste tu sangre para perdonarme. Y en ese momento yo me pongo en regla con el Señor, ya te hablé, si tienes a alguien pendiente por perdonar,
pero también de pedirle perdón al Señor por los pecados. Eso es tomarla dignamente. Muchas personas, y es más un tema religioso, dicen que solo pueden tomarlo los bautizados, las personas que han hecho X curso, Y curso. Bueno, en la iglesia tenemos unos cursos formativos que es bueno hacerlos, pero realmente, ¿quién puede tomarla? Cualquier persona. Que la tome dignamente. Obvio, la persona tiene que entender y se le tiene que explicar que estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Que ¿cuándo se toma? Algunos dicen que una vez al mes, que todos los domingos. La iglesia tiene la costumbre de celebrarlo todos los domingos. De hecho, es una costumbre en la iglesia primitiva. Cuando vemos Hechos de los Apóstoles, dice que el primer día de la semana, el domingo, se reunían a compartir el pan, cantaban unos salmos, leían la palabra. Nosotros lo hacemos normalmente el primer día de la semana, que es el domingo. Claro, días como hoy, jueves, mañana viernes de Semana Santa, también lo hacemos. Discusiones periféricas sobre si debe ser vino, jugo de uva, si es pan con levadura, pan sin levadura, pues realmente no es lo más importante. Lo más importante es lo que tú y yo estamos recordando. De hecho, ahora al final vamos a tomar la cena. Y ojalá allí en la casa, si está el papá, el esposo, sea quien presida, si no está el esposo, si es mamá, cabeza de hogar, o si estás tú solo y no hay otras personas ahí creyentes. Pero ahorita vamos a tomar la cena, toma un pan, tal vez no sabías, pero si no tienes los elementos físicos, pero sí que tengamos ese recordatorio bonito. ¿Cuáles son los beneficios de tomar la cena dignamente? Dice, mira, que cuando yo no la tomo dignamente hay muchos enfermos, muchos han muerto, hay muchos débiles. Tomemos lo contrario, cuando yo la tomo dignamente, que es una vida en arrepentimiento, perdonando, una relación clara con Dios, entonces ¿qué es lo que hay? Fortaleza, vida y sanidad. Y hay que apropiarse de ello. Son muchos los testimonios de personas que Dios ha sanado en el momento de la cena. Recién comenzó, y yo comencé en la iglesia. Recuerdo un caso comentado de una señora que hizo ese curso formativo ADN. De hecho, esta semana que viene nosotros lo comenzamos, estaremos contándote allí la información por redes sociales. Y ella entendió lo importante de tomar la cena dignamente y decía, ahí hay fortaleza, vida y sanidad. Ella tenía un cáncer muy agresivo. Y durante esa semana lo que ella hizo fue primero tener un tiempo a solas con Dios, pidiéndole perdón por sus pecados, por su vida, antes de conocerlo, una vida llena de errores. Pero también llamó a la gente que había ofendido. Las llamó y les pidió perdón. Y la gente mal pensada obviamente decía, no, esta mujer se murió, ya ella entiende que se va a morir, por eso está haciendo esto. Llegó el domingo y ella escuchó la predicación. Cuando usted escucha el testimonio de ella estaba ansiosa esperando el momento de la cena. Y cuando está con el pan y el vino, ella le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo te he pedido perdón a las personas que me han hecho daño, he perdonado. Y tú dices que tú derramas fortaleza, vida y sanidad en el momento de la cena. Ella toma la cena. Ella no sintió nada, ella no sintió un corrientazo, no se le puso caliente el cuerpo. Pero al otro día se hospitaliza porque le van a hacer los exámenes de su operación, que es una operación de alto riesgo. Y le hacen unos exámenes, pero el tiempo se alarga. Vuelven a hacer otros exámenes. Después de un tiempo el médico le dice, fulanita, es que no te puedo operar. Y claro, llegó automáticamente el mal pensamiento. Así somos nosotros, siempre el mal pensamiento está ahí tocando a la puerta. Y ella dijo, no, pues ya, definitivamente esto hizo metástasis, ya no puedo hacer nada. Y mientras ella está pensando esto, el médico le dice, yo no sé cómo explicarlo, pero es que te hemos hecho exámenes y tú no tienes nada. No hay tumor. Y el médico no sabía cómo explicarle. Yo me quebranto en este momento. Y él le dice, yo no sé si la máquina estaba mala, si eran los exámenes de otra persona. Y no eran los exámenes de otra persona. Dios la sanó.
Y eso es lo que Dios hace. No solo físicamente, sino también interiormente y espiritualmente. Esa es tu vida con Dios. Esa es tu vida con Jesús. Y cuando tú recuerdes lo que Él hizo en la cruz y que viene por segunda vez, vas a recordar que es el acto más grande, que Él derrama fortaleza, vida y sanidad. Bien, vamos al cuarto punto. Son 5. El cuarto punto son las palabras de despedida de Jesús. Estamos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Cuando tú miras Juan 14 y Juan 15, vas a notar muchas enseñanzas de Jesús. Yo quiero leer una y citaré las otras. El resto creo que es bueno que tengas un tiempo allí. Dice Juan 14, del 1 al 6. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Esta enseñanza es tremenda, porque Jesús habla de que Él viene por nosotros. Y tú y yo no sabemos cómo serán las circunstancias para reunirnos con Jesús. Si Él viene por segunda vez y nos arrebata, pues será grandioso. Pero puede que muramos y no sabemos cómo será la muerte, por una enfermedad, por un accidente. Pero nos han enseñado a tenerle temor a la muerte, y la muerte no es un personaje. Quien viene es Jesús. Dice: yo vengo a llevármelos porque me fui a prepararles un lugar. Cuando Tomás dice: Señor, ¿a dónde y cómo? Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más enseñó Jesús ahí? Enseñó la importancia de la oración cuando tú ves el versículo 14. Más adelante habla de la promesa del Espíritu Santo, porque dice: yo me voy, pero no les voy a dejar solos. Les enviará a ustedes otro, el Espíritu Santo. Habla de la paz del creyente y dice: la paz, mi paz les dejo. Más en una situación tan complicada como esta, en la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. En el capítulo 15, Jesús dice que da la enseñanza de la vid y las ramas. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y la enseñanza de que nosotros tenemos que estar pegados a Él para dar fruto. Jesús aprovechó todo el tiempo. Jesús sabía que estaba próximo a ir a la cruz, pero todo el tiempo estuvo enseñando, y esta palabra la dejo para ti y para mí, para que nos dé la esperanza, el aliento que necesitamos. Y termino con el quinto y último punto, que lo llamo la oración de intercesión, y es Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, del verso 20 al 24. Antes de leer este texto, cuando tú miras, Jesús hace una oración donde primero ora por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él está mal, está angustiado. Él ora por sus discípulos, los que lo han acompañado, pero también Él ora por ti y por mí. Mira lo que dice acá. No ruego solo por estos, por sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y qué oración tan tremenda. No solo la oración por Él, por sus discípulos, sino que Jesús era por ti y por mí. Y qué ora, que tú y yo seamos uno, que estemos unidos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás con los de tu familia? ¿Cómo estás con los cercanos? ¿Cómo estás en tu relación con Jesús? Porque dice que cuando estamos unidos se alcanza la perfección, es decir, hay crecimiento. Esa fue la última oración de Jesús. Por ti y por mí, Señor, que estén unidos. Y en este momento sí que tenemos que estar unidos. Más adelante, Jesús es arrestado, Pedro lo niega, y ocurre lo que
conocemos también, donde Pedro saca su espada y le corta la oreja a un soldado y finalmente Jesús sana a este soldado. Pero ahí termina el jueves. Mañana a esta misma hora veremos lo que ocurre el día Viernes Santo. Pero quiero terminar leyendo Salmo 133, por favor. Es un salmo muy conocido, porque Jesús venía hablando de la unidad y orando, era lo que el Señor me inquietaba. Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Nota esto: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Y me gusta mucho este salmo porque Jesús al final ora porque tú y yo estemos unidos con Él, unidos con el Padre, unidos con el Espíritu Santo, unidos entre nosotros. Y donde se da esa unidad, no solo en donde estamos juntos, sino donde se da esa unidad con armonía, el Señor derrama bendición y vida eterna. Y qué rico que ahí donde tú estás, tu casa, sea un ejemplo de esto. Jesús, en su última semana en esta tierra, dijo, enseñó e hizo todo aquello que nos llevó a que nuestra vida tuviera un cambio. Durante sus 3 años, obviamente, en el ministerio terrenal, fue muy fuerte sus enseñanzas, pero esta semana fue una semana que se conoce así, la Semana Mayor. Y quiero que oremos. Padre, hoy queremos darte gracias por enviar a Jesús. A Jesús queremos darte gracias. Porque tú, Señor, entendiendo que no había otra forma que nosotros fuéramos salvos, te hiciste hombre. Mañana recordaremos cómo fuiste a la cruz. Pero queremos darte gracias por celebrar con nosotros nuestra libertad. Esa cena íntima de la Pascua, donde tú estabas recordando, Señor, como un pueblo esclavo salió a libertad. Como, Señor, tú allí también nos enseñaste la verdadera grandeza que es el servir. Pero nos mostraste algo mucho más allá, y es la importancia de tomar la cena de una manera digna. Y queremos darte gracias porque tú fuiste a la cruz por nosotros. Yo te pido que bendigas cada hogar. Derrama unidad, bendición sobre cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos aprovechar este momento. No sé si has hecho ya alguna oración, una oración para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y si no lo has hecho, qué lindo que lo puedas hacer este momento. No sé si estás solo, si estás acompañado de gente que ya es creyente. Y qué bueno que te acompañen ahí. Jesús no vino a cambiar de religión. Él no vino a que seamos unos fanáticos religiosos. Jesús vino a cambiar mi vida. Así que quiero que repitas esta oración. Vas a decir así: Señor Jesucristo, en este momento abro mi corazón y te pido que entres en él. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo que siendo Dios, te hiciste hombre y fuiste a una cruz para perdonar mis pecados. Y te doy gracias por perdonarme y por salvarme. A partir de este momento, mi vida pasada queda atrás y comienza una nueva vida como un hijo, una hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, nos gustaría mucho conocerte. Puedes ingresar a la página de la iglesia www.casarroca.org y allí vas a encontrar un botón que dice Soy Nuevo. Coloca tus datos allí, por favor. Nos gustaría llamarte, poderte acompañar en esta nueva etapa en tu vida. Asimismo, estamos en un tiempo de aislamiento, pero eso no implica que no estemos juntos. Recordarles que tenemos nuestros diferentes grupos pequeños, que hay de todo. Jóvenes de colegio, de universidad, jóvenes trabajadores, jóvenes mayores, adultos solteros, viudos separados, grupo de hombres, de mujeres, de casados, ejecutivos, empresarios, emprendedores, años dorados. Hay un grupo, así que también puedes allí escribirnos. Si no perteneces a algún grupo y quieres ser parte de él, escríbenos por favor a los correos de la iglesia y alguien te va a estar contactando, así como si requieres también una consejería.
Igualmente, invitarlos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, ser generosos porque el Señor ha sido muy generoso con nosotros, y allí vas a encontrar también la información de cómo puedes hacer tu diezmo de una manera virtual. Y finalmente, yo les decía que vamos a tomar la cena del Señor. Así que no sé si ahorita tuviste tiempo, tómate unos segunditos para ir por un pan, una galleta, no sé qué tienes ahí, un juguito, si hay un juguito chévere, si tienes un vino, y no hay problema, no quiero en la conciencia tener problemas, no con niños, por favor, pero ojalá puedan estar ahí junticos. Y ya hablamos de cómo tomar la cena de una manera digna. Entonces, si tienes el pan y el vino, espero que ya se lo hayan pasado entre ustedes. Vamos a recordar las palabras que ya leí en la predicación, pero vamos a recordarlas de nuevo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús, tú sabes allí, en cada hogar, cómo está la familia. Y si hay la oportunidad de tener un pedazo de pan, una copa con vino, un jugo, pero que son símbolos que nos recuerdan a nosotros de cómo tu cuerpo fue allí colgado en la cruz y cómo derramaste tu sangre gota a gota para perdonar nuestros pecados. Y hoy tomamos esta cena de una manera digna, cada uno de nosotros haciendo un examen de conciencia, pidiéndote perdón, perdonando a las personas que nos han ofendido y apropiándonos, Señor. Y yo te pido que tú lo hagas. Lo has hecho una y otra vez, derramando fortaleza, vida y sanidad. Sanidad sobre los corazones, sanidad en el mundo, sanidad en la gente que está enferma. En el nombre de Jesucristo, Señor, levántalos. Acaba con ese virus, acaba con la neumonía, Señor, acaba con el cáncer, acaba. Para ti no es imposible nada, Señor. Pon tu mano, Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo y no nos dejó solos. Sí, tú eres el que trae también sanidad, y hazlo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias. Derrama fortaleza. Tú sabes que a veces la gente se pone triste, débil, Señor, pero derrama vida, fortaleza en los hogares. Y te damos gracias, Jesús, en este momento. Amén y amén. Pero les invito, si ahí están, a que compartan la cena. Y mañana, a esta misma hora, estaremos analizando lo que ocurrió Viernes Santo. El domingo será algo súper bonito porque nos vamos a unir todas las iglesias en el mensaje del domingo de resurrección. Va a ser un mensaje bien lindo, bien tremendo, así que también los invitamos. Un abrazo, Dios los bendiga, los amamos. Me rompí cuando pensaba que fuerte, te he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no
puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Ya sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo, y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Ya sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas. Oh, tu amor no va a dejarme así, como soy, me amas. Tu amor no va a dejarme así. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor, Dios, me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Gracias que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas.